Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad tan bonita de estar en tu presencia, Señor, de estar entre los hermanos, de conocer de la verdad. Te rogamos, Padre, que tú seas hoy tratando con nuestras vidas, tratando con nuestro entendimiento, Señor. Perdona nuestras deudas y nuestros pecados. Y te suplicamos, Padre, que seas tú todo el tiempo, Padre, todo el tiempo, dándonos entendimiento, razonamiento, un corazón dispuesto y mucho, mucho, mucho amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, esto se encuentra, como dijimos anteriormente, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 12. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 12. Y dice de la siguiente manera: En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, que curiosamente se llama igual que el primer rey, dice, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. En el año 27, cuando comenzó a reinar, era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Y fíjense qué es lo que hablábamos el día de ayer, ayer o antier, cómo uno puede ser el ejemplo para sus hijos, para sus hermanos, para su familia, para la gente en general. Y nosotros como creyentes, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque el que tiene un puesto, sea el puesto que sea, si tú, por ejemplo, eres repartidor, ¿no? Por dar un ejemplo, y entra un nuevo a la empresa de repartición, ¿cómo se le diría? Bueno, no estoy seguro, pero entra uno nuevo a la empresa, en el mismo puesto que tú, y te conoce a ti, él se va a guiar de lo que tú haces. Como tú repartes, con el tiempo que lo haces, él se va a guiar de eso. Si tú eres diligente con el tiempo, él va a ser diligente con el tiempo. Si tú eres cuidadoso con el producto, él va a ser cuidadoso con el producto. Pero también al mismo tiempo al revés. Cuando una persona es nueva en algún negocio o algún trabajo y ve a las personas que ya son veteranas en ello, ¿qué es lo que va a pasar? Si ven que no les dan mucha importancia al producto, principalmente al, ¿cómo se llama?, al paquete, ¿qué es lo que van a hacer estas personas? Tampoco le van a dar mucha importancia. Si el que lleva mucho tiempo no le da tanta importancia, porque yo tendría que preocuparme, alterarme o estresarme por el producto si esta persona que tiene más experiencia que yo no se preocupa? Si esta persona que tiene más experiencia que yo no le importa llegar tarde, quiere decir que no hay consecuencias por llegar tarde. Entonces, ¿por qué me voy a desgastar yo llegando temprano? Y cuestiones por el estilo. Siempre vamos a ser ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, interiorizar y aprender, porque si nosotros no somos un buen ejemplo, ya lo hemos dicho anteriormente, nos volvemos piedra de tropiezo para las personas que están ahí. La escritura es muy clara cuando dice que no seamos piedra de tropiezo, o bueno, no seamos tropezadero ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios, ni para judíos, ni para nadie, sino más bien que seamos ejemplo, seamos esa luz, ¿no? Como dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16, que nuestra luz alumbre a los hombres y vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No las malas obras, no las malas acciones, no el mal corazón, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, las cosas que se hacen para el Señor se hacen de corazón, se hacen bien y se hacen como ejemplo para una vida y para las personas que están a nuestro alrededor. Que por eso mismo yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo, seamos un ejemplo para el mundo, porque cuando una persona viene del mundo a la luz, va a mirarnos y va a ver cómo es nuestra vida. Y si nuestra vida para nada tiene los matices de Cristo, esa persona tampoco va a ser encaminada a los caminos de Cristo, y eso se va a volver algo que es nuestra culpa. Nuestra culpa, ¿por qué? Por no hacerlo como es debido. Primero que nada, nosotros no podemos enseñar lo que no vivimos, y si lo enseñamos, simplemente nos condenamos. Y si nosotros enseñamos la manera en la que nosotros vivimos y no es la manera correcta de vivir, peor aún, porque el que
quebranta, dice el Señor, uno de estos mandamientos, así sea el más pequeño de ellos, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Y nosotros no queremos ser así, al menos yo no, y espero que ninguno de ustedes. Entonces, vemos esta cuestión con Amasías y con lo que viene siendo su hijo, que ¿cómo se llama? Azarías. Como ellos, al final de cuentas, yo creo que uno de los motivos por los que el reino de Judá siempre tuvo al menos uno, entre 5 reyes o más, uno que adoraba a Dios, uno que servía a Dios, o uno que hacía lo recto delante de Dios, era porque siempre tenían el ejemplo de otros reyes. Siempre estaba el ejemplo de David, siempre estaba el ejemplo de, por ejemplo, Amasías, el ejemplo de Josías, creo que era su hijo, era hijo de él. O sea, siempre, Joás, ¿no? Bueno, el caso, siempre había alguien que se volvía un ejemplo para el pueblo, y eso siempre ayudaba a las personas justamente a estar encaminadas en el Señor y por donde es agradable para Dios. Entonces, nosotros de la misma manera para nuestros hermanos, sean los pequeños en la fe o sean incluso los grandes en la fe, nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que incluso los grandes en la fe? Esto les voy a comentar lo que sucedió una vez. Ustedes conocen a nuestra hermana Naomi, es una de nuestras moderadoras. Ella, gracias a Dios y con todo el esfuerzo que tuvo y el amor que tuvo y la vez que se enamoró de Dios, yo a la hermana Naomi Joana se llama, la conocí en la iglesia. Entonces yo la conocí ahí, y cuando yo la conocí era una muchacha que iba a la iglesia, pero pues realmente cristiana como tal no era. Entonces yo la conocí antes de conocer a Cristo, y la conozco ahora que conoce a Cristo. Entonces yo la conocí creo que unos meses antes de que justamente ella tuviera su primer encuentro en la iglesia, y justamente antes de que tuviera su bautismo, bautizo. ¿Y cómo decirlo? Fue algo como lo que debe ser. O sea, si algo puedo decir es que fue algo como lo que debe ser. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando uno se entrega al Señor es por completo. Cambió obviamente toda su perspectiva, su pensamiento. Dios permitió, le decía yo, por buena o mala suerte, tenerme de maestro. Le digo, ¿por qué? Porque soy muy exigente en las cosas de Dios, en todo, y ustedes lo saben, porque también están aquí conmigo. Yo soy muy claro en lo que es correcto, y soy muy claro también en lo que es incorrecto, tanto para los demás como para mí. Y soy de los primeros de decir, esto no es correcto, esto sí es correcto. Y a veces en cosas que las mismas personas dicen, ay, por favor, o sea, no es para tanto, pero para mí sí lo es, porque se trata de una entrega total a Dios, ¿no? Dando el ejemplo de las parejas, dando el ejemplo de los yugos desiguales, dando el ejemplo de la santidad y del cuidado personal en cuanto a nuestra vida delante de Dios, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor, es templo del Espíritu Santo, no es nuestro cuerpo, tanto de la vestimenta, principalmente del corazón, del amor, de la justicia, de todo lo que el Señor nos ha enseñado y que me ha enseñado a mí, es lo mismo que yo enseño y lo exijo, vamos a decirlo así, de un creyente. Es necesario que una persona que dice ser creyente viva como un hijo de Dios, no al revés. Entonces, claro, digo que por buena o mala suerte le tocó a ella tenerme de maestro, una persona que la instruyera. Gracias a Dios, por gracia, tuvo alguien que la instruyera, pero también por consecuencia tuvo alguien que le instruía muy, muy, muy seguido en muchas cosas. Entonces, la realidad de aquí es que si no hubiera sido un cambio verdadero, si no hubiera sido una entrega verdadera, si no hubiera sido un nacimiento nuevo en el Señor, ella no hubiera aguantado todo. Pero gracias a Dios, ella sí fue una persona que se entregó al Señor y que de verdad amó a Dios y de verdad nació de nuevo, que al final de cuentas, miren, ¿en cuánto tiempo se leyó la Biblia? Ni siquiera yo me la he leído tan rápido. En 7 meses se leyó toda la Biblia. 7 meses. Ella no leía libros, no es como que fuera, ay, es que ella tenía la costumbre. No. Ella, este es su primer libro, es su primera vez leyendo como tal constantemente. Fueron 7 meses. En 7 meses, 7, 8 meses como mucho, pero realmente fueron alrededor de ese tiempo, ella se terminó por primera vez la Biblia. Y entonces cuando esto ya lo tenemos en conciencia, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cuándo empezaste a leer? Bueno, aquí. ¿Y cuándo terminaste? Aquí. Dije, 7 meses, qué bien. O sea, qué bueno, que me alegra mucho. Y de verdad se notó el cambio en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría, porque
disculpa que esté contando tu vida, Naomi, pero me siento muy feliz de poder decirlo con libertad, porque de verdad me alegró mucho ver ese cambio en esta persona, porque ella pasó de no saber si Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. O sea, imagínense el poco conocimiento que uno tiene, porque al final de cuentas Jesús es el cambio, ¿saben? Jesús es el punto por el que el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento se divide. Y ella no tenía idea de dónde estaba Jesús. Si en el Antiguo o en el Nuevo, no tenía idea de nada. Para cuando ella termina la Biblia, Dios le da una sabiduría bastante grande. Y es la persona con la que generalmente yo dialogo y platico de todas estas cosas, que a veces yo incluso les traigo. Y generalmente cuando digo, estaba hablando con una persona, muy comúnmente es con ella. Porque cuando hablo con mi mamá, pues sí les digo, no, estaba hablando con mi mamá. Pero generalmente cuando digo, estaba hablando con una persona sobre este tema y sobre este tema, es con ella. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que gracias a Dios he visto el cambio, la sabiduría, el entendimiento y el amor que Dios le ha dado. Claro, todo tiene su tiempo en el aspecto de que todos vamos a un cierto paso. Ella ha cambiado en varias cuestiones, hay otras que todavía está luchando, otras que en las que sí le ha costado, otras en las que no le ha costado, y así es la vida espiritual. Al final de cuentas es un constante y constante cambio, es una constante lucha contra nuestra carne, etcétera, etcétera. Pero bueno, al contarles todo esto es para darles a conocer cómo debe ser un verdadero cambio, un verdadero nacimiento en la fe, uno que se nota, porque cambió principalmente lo interior, cambió su forma de pensar, cambió su forma de vivir, cambió su forma de actuar y de reaccionar, cambió su forma de amar también, porque entendió la diferencia del amor del mundo y el amor real, cambió su forma de ser incluso como mujer, y me explico en este aspecto. Hay muchas mujeres en el mundo que no conocen de Dios y que tienen una idea de la feminidad muy contradictoria a la de Dios. O sea, en otras palabras, ellas ven que lo femenino no es bueno, de manera que se alejan del ámbito femenino. Entonces, ves mujeres muy masculinas, muy no sé qué. Ella no era el caso, no al extremo, pero sí era, en ciertos aspectos no era tan femenina. Algo que cambió bastante. ¿Por qué? Porque entendió, primero que nada, el lugar de la mujer delante de Dios y lo que a Dios le agrada. También cambió bastante su perspectiva sobre el rol de la mujer. Y bueno, miren, tendría que contarles muchas cosas, pero que eso no me toca. El caso es que se nota el cambio. ¿Por qué? Porque cambias tus pensamientos por los de Dios, cambias tus ideas por las de Dios, cambias tu ideología por la de Dios, cambias tus valores por los de Dios, y cambia mucho tu perspectiva y tu forma de vivir. Cuando platicábamos una vez con una persona, estábamos platicando con una hermana que llevaba, yo creo que 13 años, creo que nos dijo en el Evangelio, y se enteró que Naomi había leído la Biblia en 7 meses. Dijo, ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo llevas en la fe? Dice, porque dijo, fíjense qué tan hermoso fue el cambio, que yo sí llevo toda mi vida en el Evangelio, y la persona o las personas pensaban y piensan todavía al día de hoy, los que no saben el tiempo que realmente ella tiene desde que aceptó a Cristo, que tanto ella como yo llevamos desde nuestra niñez conociendo de Cristo. Es que les digo, no es el tiempo, es Dios el que da el entendimiento, la sabiduría, la forma de comportarse, la forma de tratar, el amor que uno puede reflejar. Y ellos piensan muchas veces que tanto Naomi como yo llevamos el mismo tiempo en la fe, y no es así. Yo llevo toda mi vida en la fe. Claramente tengo muchas cosas más pulidas, vamos a decirlo así, en cuanto a muchos tratos, comportamientos, reacciones, porque Dios ya me las ha tratado hace tiempo. Pero ella lleva, ahorita ya creo que sería 1 año y medio, 2 años, desde que aceptó a Cristo, y el cambio es notorio a tal punto que esas personas piensan que lleva toda la vida como creyente. Y es verdad, porque la vida anterior dejó de importar, y a partir de que nació en Cristo hasta ahora, esa es toda su vida. Entonces, claro que desde que nació, válgame la idea, ella está en Cristo, pero desde que nació hasta ahorita no lleva tanto tiempo como conmigo. Entonces, la gente piensa que más o menos tenemos el mismo tiempo en la fe, y no es así.
¿Y eso es por qué? Porque el cambio de un hijo de Dios es notorio, es muy notorio. Y bueno, esta persona llevaba 13 años en la fe, y justamente cuando se entera que Naomi llevaba un año y algo, y dijo, 7 meses te leíste la Biblia, o sea, ya te leíste la Biblia, bueno, es que tú llevas toda la vida. No, hace un año y algo se convirtió a Cristo. ¿Y en cuánto tiempo se la leyó? 7 meses. Miren, ya van 2 personas a las que nos pasa. Nos pasó una con 8 años del Evangelio, creo, una amiga nuestra, y con la hermana que llevaba 13 años. Y ambos reaccionaron de la misma manera, un poco con vergüenza, porque dicen, bueno, a ver, esta niña lleva año y algo en la fe y ya se leyó toda la Biblia, y yo llevo tantos años en la fe y ni siquiera me he leído la mitad. Pero también con otra cosa que es, quiero animarme a hacer lo mismo. Si esta niña, por amor a Dios y por el primer amor que le tuvo a Dios y por ese encuentro con Dios, se animó a conocerle en su totalidad, porque leer la Escritura tenemos que entender que es conocer a Dios, es aprender cómo es Él, es como ver un escrito de una persona que dice, yo soy así. A mí me gusta esto, me disgusta esto, y esto me pasó una vez y por eso mismo no me gusta. Y esto me pasó otra vez y por eso me gusta. Y esto me agrada y esto me desagrada. Leer la Biblia es eso, pero delante de Dios. Es ver qué es lo que a Dios le agrada y le desagrada. Es ver qué es lo que Dios hace y qué es lo que no haría. Es saber las características de Dios en su totalidad. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que... Bueno, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la gente se va con que Dios no se puede arrepentir de nada. Sin embargo, la Escritura sí dice, tú, Señor, que te arrepientes del mal. En otras palabras, no del mal como si fuera pecado de maldad, sino del mal que nos puede caer a nosotros. O sea, el Señor no se arrepiente de lo que dice, pero en cuanto a lo bueno y la bendición. Porque en cuanto a lo malo, Dios tiene el corazón y se regocija en la misericordia, creo que dice algo así. Tiene el corazón para arrepentirse del mal que puede caer sobre tu vida. Por eso mismo nosotros tenemos que rogar y suplicar y pedir perdón de corazón, porque Dios tiene el corazón para arrepentirse del mal que había propuesto hacer caer sobre ti. Ahora bien, a lo que iba. Esto no lo sabes si no lees la Biblia, si no conoces lo que dice la Escritura, si no entiendes lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo es que tú conoces a Dios? Leyendo la palabra, aprendiendo de ella, en su totalidad, todas las Escrituras. No es nada más Génesis, no es nada más Éxodo, no es nada más Mateo, Lucas, Juan, no. Hay libros importantes, pero toda la Escritura es necesaria. Cuando estas personas ven eso, también se animan un poquito a la idea de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esta persona, siendo tan pequeña en edad y siendo tan pequeña también en fe, o sea, en el tiempo de la fe, tuvo la disposición, la disciplina y el corazón para hacer algo que muchas veces nosotros llevamos años sin hacer. Y eso es un ejemplo a seguir. Eso se vuelve un ejemplo a seguir. Eso se vuelve justamente eso, algo que vivir, que quieres vivir tú también. Hermanos, yo conozco varias personas de aquí, varias personas que me han dicho incluso, que llevan años en la fe y nunca se habían animado de verdad, de corazón, a conocer a Dios, sino hasta que llegaron aquí. Y la insistencia que tenemos nosotros para que ustedes lean la Biblia, para que aprendan de la verdad, para que se acerquen a Dios y tengan una comunión personal con Dios, no es, y ustedes lo saben porque no me beneficia nada a mí, sí, delante de Dios, pero delante de ustedes, realmente a mí no me benefician de nada que ustedes tengan una vida de oración, que tengan una vida de conocimiento, de crecer en el conocimiento del Señor, de aprender más de la palabra, de no envanecerse, de amar a los hermanos, de amar al prójimo. Yo no tengo beneficio de eso. Ustedes son beneficiados por eso delante de Dios. Yo no. Mi beneficio es delante de Dios, porque gracias al trabajo que Él me ha dado para hacer, que es de la palabra, muchos de ustedes me han dicho,
Y de verdad me regocijo mucho en el Señor cuando veo esto y me alegro mucho en el Espíritu cuando veo que me dicen, sí, yo ando leyendo y voy por este capítulo, sí, yo ando leyendo y voy por este libro, sí, yo ando leyendo y porque digo, Señor, sígueles dando la fuerza para seguir constantes en eso, porque de verdad cambia la perspectiva, la vida y el pensamiento. Es un nacimiento nuevo, cambias todo lo que tú pensabas que era de una manera y lo empiezas a ver de otra. Entonces, aún siendo pequeños, vamos a decirlo así, podemos ser ejemplo para los grandes. Aún siendo los más pequeños, podemos ser ejemplo para los grandes. Dios tiene muy claro eso porque nos dice, si ustedes no son como estos pequeñitos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, seamos ejemplo, buen ejemplo para todos, tanto los pequeños en la fe, en mi caso, por ejemplo, que trato de dar el ejemplo de cómo es, y de corazón, que no sea falso, de corazón tratar de dar el ejemplo de cómo un creyente tiene que ser, porque, por ejemplo, yo también me equivoco, claramente yo también me equivoco, Dios me permita no hacerlo tanto, o no hacerlo directamente, pero me equivoco. ¿Qué es lo que yo puedo dar de ejemplo sobre el error? El arrepentimiento y el recibir corrección. Que no importa cuán grande seas, cuán espiritual seas, cuántos años lleves en el Evangelio, si en algo te equivocas, si en algo erras, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de vivir, en tu forma de lo que sea, lo más sabio y lo que denota más a Cristo en nosotros es el entenderlo. Estaba con los lentes, ya no lo voy a estar tocando. Es el entenderlo, recibirlo y arrepentirse. Es así de simple. Ustedes saben qué ha pasado aquí y seguramente seguirá pasando. Si en algo me equivoco, incluso yo les he dicho, avísenme. ¿Por qué? Porque la intención final de aquí no es quedar bien yo. No, Dios me libre de eso. No es que yo quede como un gran maestro, como un gran siervo del Señor, no. Aquí la intención es que ustedes y yo lleguemos al conocimiento de la verdad. Y si tengo que ser corregido para que todos juntos lleguemos al conocimiento de la verdad, sea bienvenida esa corrección. Porque el sabio, el que es sabio, recibe la corrección y es más sabio. Y dice la Escritura, corrige al sabio y te amará. Entonces no está mal. Claro, yo quiero ser sabio, no es que lo sea por mi propia cuenta, soy por gracia de Dios. Sin embargo, eso es verdad. Y yo quiero que todos seamos así, que aprendamos a recibir corrección. Y si no están correctas las personas que nos quieren corregir, Dios nos lo enseñará. No se preocupen, que ya me pasó a mí. Me quisieron corregir en muchas cosas y al final Dios termina confirmando que al final de cuentas teníamos razón. ¿Por qué? Porque estamos basados en la verdad, su palabra. Y esa no miente. Entonces, tanto los que estamos ya su tiempo en la fe, somos ejemplo para los hermanitos que son nuevos en la fe, también los que son nuevos en la fe y que aman a Dios con fuerza y con ganas, son ejemplo para nosotros de cómo no apagar el espíritu, de cómo entregarse de corazón, cómo darlo todo delante de Dios. Entonces, aprendamos de cada uno y seamos ejemplo para todos. Siguiente versículo, dice: su padre Amasías había hecho, dice: con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y aquí hay una cosita que ya les he dicho, lo de no ser permisivos, y me quiero explicar. Hermanos, nosotros necesitamos ser muy tajantes con nosotros mismos, porque sí, obviamente, yo no tengo derecho a decirle a ninguno de ustedes que deje o no ciertas cosas. Sí les puedo decir, es correcto que lo hagas, es correcto que no lo hagas. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque no voy a darte mi opinión, voy a darte la palabra de Dios. Sin embargo, yo no te puedo obligar a nada. Yo no puedo obligarte a que dejes una pareja, yo no puedo obligarte a que dejes de juntarte con alguien, yo no puedo obligarte a que dejes de hablarte con alguien. Te lo puedo decir, te lo puedo pedir, y con la autoridad que Dios me ha dado para enseñar su palabra, te puedo decir que si no lo haces, ciertamente te es pecado. Sin embargo, esa parte es muy importante, yo no tengo autoridad alguna para obligarte a hacer nada. Sí,
Así que yo no voy a tener la autoridad de hacer que tú, por ejemplo, porque en este caso yo no estoy ahí, yo no tengo esa autoridad, dejes de hacer algo. Pero sí, claro que sí, te puedo decir que está mal. Y yo no voy a negártelo, no voy a ocultártelo, ni me voy a callar en cuanto a ese aspecto. Porque como está escrito, creí y por eso hablé. Y yo sé perfectamente que hay cosas que nosotros consideramos que no son tan malas y sí lo son. Y yo no te las voy a esconder, ni te las voy a ocultar. Si logras poner en tu corazón que escuches la palabra, muy seguramente también te darás cuenta de todas esas cosas. Pero si no, solo Dios va a tener ese cambio. Pero ten una conciencia, y esa es la que te pido que tengas siempre. No des permiso a Satanás. No des espacio al enemigo para permitir ciertas cosas. Soy creyente, voy a la iglesia, leo la escritura, amo a Dios, hago justicia, misericordia y esto, pero me di el permiso de tener una pareja que no es creyente. Es que es un lugar por el que el enemigo te va a atacar y te va a hacer caer, porque tú le diste el espacio. No fue que la tentación llegase por cuenta propia, y como dice su palabra, no nos dejará Él ser tentados más de lo que podemos soportar o tolerar, sino que juntamente con la tentación dará también su salida, sino que en nuestro caso, como no fue lo natural que llegase esa tentación, sino que nosotros la permitimos, ya no va a haber manera de que te salves de la tentación. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Acaso puede el hombre poner carbones encendidos en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿O puede caminar sobre carbones encendidos sin que sus pies se quemen? Claro que no. El que juega con fuego se va a quemar. Si tú le permites al pecado darle un espacio, vas a caer. Es así de simple. O eres tajante con el pecado y con lo que te hace pecar, o de plano no vas a poder salir de ello. No por nada Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Aunque sea tu ojo es malo, no. Pero si te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que con los 2 ojos ser echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Acaso tu mano es mala? No. Pero si te es ocasión de caer, sácala de tu cuerpo, échala y deséchala. Mejor te es entrar manco al reino de los cielos que con todo el cuerpo ser echado al infierno. Hay cosas de nuestra vida que no valen la pena, y te las voy a insistir una y otra vez hasta que lo entiendas, porque al menos tengo preocupación por tu alma, tengo preocupación por tu vida. Acordémonos de una cosa: la puerta ancha, todos entran por ella; la puerta estrecha, pocos la hallan, y pocos son los que entran por ella. Así que si tú ya hallaste la puerta estrecha, en la que es difícil, en la que amas a Dios, pero tienes que dejar muchas cosas del mundo y de tu vida, en las que te tienes que aprender a negar y llevar tu cruz y seguirlo, no la sueltes. No la sueltes por andar en el camino fácil, porque el camino fácil no lleva al buen camino. Y créeme, si tú estás en el camino ancho, no te va a ser sencillo volver al camino estrecho. Sé tajante con lo que sabes que te puede ser pecado. Sé directo con lo que no vas a permitir. No le des espacio a un muchacho, no le des espacio a una muchacha a que te piropeen, a que te den pequeñas insinuaciones, porque al rato, cuando digas, ¿y cómo pasó esto?, tendrías que irte atrás y vas a ver todos los permisos que diste, uno tras otro, porque un permisito más no creo que sea malo, un permisito más no creo que sea malo, un abracito, un besito, un esto, un aquello. Sean sabios y tajantes con lo que agrada a Dios, porque de verdad no somos capaces de tolerar y de aguantar nuestra tentación provocada por nosotros mismos. No es posible. No es posible. Y como no es posible, vas a pecar, vas a caer.
Y tarde o temprano te vas a tener que dar cuenta de cuánto erraste delante de Dios. Y yo sinceramente les quiero ahorrar de todo eso. ¿Qué necesidad tienen de haber perdido, por ejemplo, su virginidad para darse cuenta que tenías que guardar una castidad delante de Dios y para decir, debía esperar a la persona con la que me iba a casar? ¿De qué te sirve, gracias por cierto, de qué te sirve a ti el hecho de vivir una vida sana, pero arruinarte los pulmones para darte cuenta que no era bueno que fumaras? No tiene sentido. No tiene sentido llegar al problema y ver las consecuencias para entonces arrepentirte. Mejor ahora ser tajante con las cosas. No es que beber alcohol no tiene nada de malo, lo malo es emborracharse, ya, pero si te das el permiso de beberlo, tienes muchas más oportunidades de emborracharte que el que no los toca, que el que no lo toca. Es así de simple. Y si tú solito te abres puertas por las que el enemigo te pueda atacar, no te extrañe que te tumbe. Así el pueblo dejó los lugares altos y sabemos que una tras otra vez terminaba llegando un rey que les arruinaba la vida, que les arruinaba otra vez el camino que tenían encaminados delante de Dios. Dice el siguiente versículo: mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo mismo, también siguiendo el ejemplo de todos los reyes de Israel. Dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Principalmente, yo creo que el tema más claro que tenemos que tener es, hermanos, seamos un ejemplo vivo de la verdad, un ejemplo vivo de lo que es correcto, un ejemplo vivo de cómo vivir, y seamos muy tajantes con nuestra vida. No demos permiso a Satanás de entrar en nuestra vida, de arruinarnos nuestra vida, de arruinarnos nuestro camino con el Señor. Hay una cosita que me gustaría platicarles rápido, y es sobre el tema de los devocionales, hermanos. Ya que hemos estado aquí constantes y seguido, quiero comentarles una cosa. Hay personas a las que su familia les han dado problemas. No es una, ya me ha tocado al menos conocer de tres personas que como que han tenido problemas con su familia por estar aquí constantes en los devocionales. Yo les voy a dar 2 consejos sobre este tema. Número 1, sigan constantes. Número 2, y sumamente importante, si quieren seguir constantes en los devocionales, que nadie les pueda decir nada, y defender el camino de la verdad que tenemos y la bendición que tenemos de estar aquí constantemente en la palabra, cumplan sus deberes. Si son esposa, cumplan sus deberes como esposa, para que entonces cuando el marido les diga, es que todos los días estás ahí, ustedes puedan decirle con libertad, ¿y en qué te he fallado? Te he servido, te he amado, te he hecho de comer, no ha faltado esto, no ha faltado aquello, la limpieza de la casa está bien, nuestros hijos están cuidados, no tengo derecho a procurar mi vida espiritual. Siendo hijos, cumplan con sus tareas, sus deberes de la casa, para que cuando sus padres les digan, oigan, es que
es que todos los días te la pasas ahí y tú les puedas decir con libertad, ¿y en qué te he fallado? La escuela va bien, la casa está limpia, mi cuarto está limpio, siempre que me mandas a la tienda, que me pides esto, que me pides aquello, lo hago. Dime, ¿no tengo derecho a cuidar mi vida espiritual en el caso? Porque si ustedes cumplen su deber, tienen todo el derecho a defenderse en que lo que es correcto y en lo que les ayuda y les es de bendición. Si ustedes no lo hacen, pueden pasar dos cosas. Uno, ustedes terminan usando a Dios como pretexto para la pereza. O sea, dicen, no, es que no quiero limpiar porque ahorita a las 10 tengo que estar en el devocional. Termina el devocional y aún después de eso no limpia. Estás usando a Dios como pretexto para tu pereza. O dos, la gente va a utilizar como pretexto que tú estás aquí para decir que por culpa de esto tú no estás haciendo las cosas. Y no debe ser así. No debe ser así, hermanos. Entonces, sean diligentes en lo que tienen que hacer para que nadie les pueda quitar esta bendición. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa. La Escritura dice, este texto mucha gente lo usa para lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que la Escritura es muy clara. Hay un texto de la Biblia que dice, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos sufre violencia, o sea, está siendo atacado. Y los violentos lo arrebatan. No, los valientes es otra versión de la Biblia, pero y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántas veces los violentos, los que violentan tu vida, no están queriéndote arrebatar a ti el reino de los cielos? Porque eso es lo que yo siempre he entendido por ese texto, que los violentos atacan el reino de los cielos y los violentos atacan para quitarte el reino de los cielos. Por eso dice la Escritura y por eso dice Jesús que ustedes, le dice a los fariseos, no quieren entrar al reino de los cielos y cierran las puertas delante de todos los que están entrando. Por eso dice, ay de ustedes, fariseos, porque van a pagar por eso. Por tanto, si ustedes cumplen lo que deben cumplir y al mismo tiempo están aquí, están constantes en la lectura, porque también he escuchado las palabras que dicen, es que no debes leer tanto la Biblia, no le hagan caso a esos malos consejos, por favor. Llega ese punto en el que te quieren quitar lo que es bueno, porque el enemigo siempre va a actuar así. Si el enemigo usó a Pedro para decirle a Jesús que no se sacrificara por nosotros, no les extrañe que su madre, su padre, su hijo, su hermano, su hermana vengan y les digan que dejes de hacer algo que sabes perfectamente que es para tu vida espiritual. No les hagas caso. Pero cumple tu deber. Porque si no cumples tu deber, no va a haber nada que puedas defender. Entonces, cumpliendo lo que es correcto, sigamos a Dios defendiendo la verdad y lo que nos es de bendición. Pero, por favor, cumplan lo que deben cumplir y no dejen espacio al enemigo para que pueda quitarles lo que Dios nos ha permitido como bendición a cada uno de nosotros. Es principalmente eso. Ahora sí, vamos a orar y agradecer a Dios y les van a ir mandando los versículos. Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Te suplicamos que no nos dejes, no nos permitas desechar esto tan bonito que nos has dado, que es tu palabra, Señor, tu tiempo. Permítenos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir teniendo entendimiento, seguir buscándote, Señor, de todo corazón. Permítenos, Padre, poder defender lo que tú nos has dado. ¿Cómo, Señor? Pues guardando lo que es correcto. Tal y como dice tu palabra, Señor, que haciendo el bien, hagamos callar a aquellos que se ponen en nuestra contra, Señor. Te lo suplicamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Danos la fortaleza, la fuerza y el amor para hacer las cosas como es debido. En nombre de Jesús. Amén y amén.